Muy buenos días a todos. Bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender a cómo podemos solucionar un tipo de pregunta en el área de ciencias sociales. Primero vamos a iniciar por identificar qué tipo de competencia eh, es la pregunta a la cual nosotros vamos a enfrentarnos. Cuando nosotros hablamos de un tipo de competencia social, estamos hablando que se va a evaluar como tal un concepto básico y que es clave en el área de ciencias sociales, es decir, que nosotros debemos de tener un conocimiento previo antes de enfrentarnos a dicha pregunta. Posteriormente a ello, que nosotros identificamos el tipo de competencia de la pregunta a la cual nosotros vamos a trabajar, iniciamos a leer como tal el enunciado. Nuestro enunciado del día de hoy dice: el presidente de la República de Colombia requiere reformar las leyes que regulan el sistema de pensiones. Para lograr esta reforma, su propuesta debe de ser aprobada por. Seguido al enunciado tenemos 4 posibles opciones de respuesta. La A nos dice lo siguiente: el voto unánime de la Corte Constitucional. B, la totalidad de miembros de la Cámara de Representantes. C, la mayoría de la rama judicial del Poder Público. Y D, la mayoría de miembros del Congreso de la República. Entonces, empecemos a utilizar el método del descarte. Entonces, volvamos otra vez a retomar la opción A. Ya sabemos entonces que nuestro enunciado dice que el presidente como tal quiere hacer una reforma, una nueva ley que regule el sistema de pensiones. Entonces, miremos, la A nos dice que el voto unánime de la Corte Constitucional. Para ello nosotros debemos de saber que la Corte Constitucional como tal, su función es decidir sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dice el gobierno al amparo del estado de excepción, que revisa las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela y los derechos constitucionales. Entonces, podemos decir que la Corte como tal lo que hace es, inicialmente, es todo lo que tenga que ver con la parte de las acciones de tutela, de los estados de excepción, de los derechos constitucionales como tal, pero no es la Corte la encargada de hacer las leyes. Por lo tanto, nosotros podemos ir descartando esta opción. La opción B dice la totalidad de miembros de la Cámara de Representantes. Tengamos en cuenta que efectivamente la Cámara de Representantes es importante porque su función primordial como tal es hacer las leyes, pero no solamente actúa la Cámara de Representantes, sino que también debe de estar junto al Senado. Así que tenemos una respuesta incompleta. Por lo tanto, esa opción también la descartamos. La C dice: la mayoría de la rama judicial del poder público. Cuando hablamos de la mayoría de la rama judicial, tengamos en cuenta que la función primordial de la rama judicial es administrar justicia, solucionar conflictos y controversias entre los ciudadanos y el Estado, no de hacer leyes. Por lo tanto, también esta la descartamos. Si nosotros ya descartamos ABC y ABC, ya nosotros podemos decir que la respuesta correcta es la D, porque ya hicimos como tal todo el ejercicio de descarte y esta es la última opción que nosotros tenemos. Entonces,
Ya sabemos que la respuesta correcta es la D. Efectivamente, el Congreso de la República es quien hace las leyes. Bueno, vamos con la pregunta número 2. Aquí tenemos una pregunta que nos habla acerca de otra competencia en el área de ciencias sociales. Interpretación, análisis de perspectiva. ¿Qué nos indica esta competencia? Pues que vamos nosotros a identificar modelos conceptuales que orientan decisiones sociales, que nosotros vamos a remontarnos a hechos del pasado y que estos hechos del pasado puede ser que nosotros entremos a compararlo con hechos del presente. Así que también debemos nosotros de tener un conocimiento de los hechos o de los sucesos que han acontecido. Posteriormente que nosotros ya sabemos la competencia y a qué nos vamos a enfrentar, empezamos a leer, como siempre, nuestro enunciado. Nuestro enunciado dice: con el surgimiento del narcotráfico de una manera organizada y alrededor del tema de la producción, distribución, circulación y protección de los narcotraficantes, llegaron propuestas de organización de grupos delincuenciales a los barrios populares con distintas funciones: cuidar el negocio, ajustar cuentas y cobrar venganza. Se fortaleció entonces un aparato militar al lado de una cultura de enriquecimiento fácil y de solución violenta de los conflictos. Tomado de Yarse E. 2007 en series El Colombiano. De acuerdo con los elementos incluidos en el artículo anterior, se podría deducir que este se hace referencia a la violencia urbana de la década T. Y nos dan 4 posibles respuestas. A. 1980, porque describe la influencia de los carteles en la configuración de prácticas delictivas. B. 1990, porque se ubica como protagonista a bandas criminales financiadas por paramilitares. C. 1980, porque se hace referencia a una práctica violenta como forma de solucionar los problemas. D. 1960, porque se instala como escenario del conflicto a la ciudad, en particular los barrios populares. Para nosotros entrar a solucionar esta problemática, nosotros tenemos que saber cuándo fue el surgimiento del narcotráfico. Y el surgimiento del narcotráfico se da en el año de 1980, cuando se encontraban los carteles. Cartel de Cali, cartel de Medellín, entre otros. Y recordemos también que en esta época, en 1984, hubo un suceso bastante importante que fue que Pablo Escobar Gaviria, como tal, mandó asesinar al ministro de Justicia, Lara Bonilla. Entonces, a partir de allí, nosotros ya podemos empezar a descartar alguna de las opciones que nosotros tenemos en este momento. Ya sabemos entonces que no fue 1990, o sea, la B, y ya sabemos que no fue en 1960, precisamente por la fecha. Nos quedaría entonces la opción C y la opción A. Pero la opción C
me indica a mí que dice, porque hace referencia a una práctica violenta como forma de solucionar los problemas. Y efectivamente no fue así. No se solucionaron los problemas de manera violenta, sino que como tal se intensificaron mucho la ola de la violencia y no precisamente para solucionar un conflicto. Entonces, habiendo descartado también la C, nos queda obviamente la A, porque describe la influencia de los carteles en la configuración de prácticas delictivas y eso fue precisamente lo que sucedió en el año de 1980. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado mucho el video y les haya servido de gran aporte. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima.